Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. ¿No les pasa que leyendo estos libros, algunos libros proféticos y otros libros donde hay ciertas liturgias y ceremonias, no les parece que a veces están tan lejos de nuestra realidad, están desconectados de lo que vivimos como cristianos? Yo recuerdo que cuando era niño me fastidiaban estas clases que hablaban acerca del templo y de los sacrificios. Yo veía eso como una cosa que no tenía nada que ver conmigo. Pues bueno, una buena noticia es que hoy vamos a leer Ezequiel capítulo 46. ¿Qué tiene que ver con eso? Con estas historias que están un poco lejos de nuestra realidad, pero que al final de este devocional en casa esperamos que puedan estar más cerca de nosotros. Así que los invito a leer la Biblia, abrir sus Biblias en el capítulo 46 del libro de Ezequiel, que dice de la siguiente manera: Así dice el Señor Omnipotente: la puerta oriental del atrio interior permanecerá cerrada durante los días laborales, pero se abrirá los sábados y los días de luna nueva. El príncipe entrará por el vestíbulo de la puerta y se detendrá junto a uno de los postes de la puerta. Entonces los sacerdotes ofrecerán sus holocaustos y sus sacrificios de comunión. El príncipe adorará junto al umbral de la puerta y luego saldrá. La puerta, sin embargo, no se cerrará hasta el atardecer. Los sábados y los días de luna nueva, el pueblo de esta tierra adorará en presencia del Señor, frente a la misma puerta. El holocausto que el príncipe ofrecerá al Señor el día sábado será de 6 corderos y un carnero, todos ellos sin defecto alguno. La ofrenda de cereales será de 1 efa por carnero y por los corderos, lo que pueda darse. Por cada efa deberá ofrecer un hin de aceite. En el día de la luna nueva deberá ofrecer un ternero, 6 corderos y un carnero, todos ellos sin defecto alguno. Por el ternero ofrecerá una ofrenda de cereales de 1 efa, y lo mismo por el carnero. Por los corderos la ofrenda de cereales será según lo que pueda darse, y por cada efa deberá ofrecer un hin de aceite. ¿Cómo estas historias del Antiguo Testamento acerca de rituales, ceremonias, sacrificios se conectan con nuestra vivencia hoy día? Bueno, vamos a descubrir eso en este devocional en casa. Mi nombre es Panky y te invito a escuchar esta canción. Ya regresamos. Bueno, estos capítulos que estamos leyendo ya finales del libro de Ezequiel nos presentan algunas normas y pautas en relación a los sacrificios. Y esos sacrificios que se presentan acá básicamente tenían por lo menos 3 intenciones. Buscaban agradecer, pedirle algo a Dios o buscar su perdón. Si ustedes miran todos estos detalles
hay muchos detalles acerca de todo, acerca de la cantidad, acerca de la forma, acerca de los elementos que participaban en todos esos sacrificios. Digamos, esto que digo es una manera de hacer un poco de contexto de lo que está pasando acá. Se describen con mucho detalle a propósito del orden de Dios para hacer todas las cosas. Exactamente cuánto, cómo, a qué hora, a quién, por qué y todo lo demás. Bueno, eso es lo que se presenta en estos capítulos donde se está describiendo toda esta ceremonia de los sacrificios. Bueno, estamos en esta sección, el devocional en casa. Vamos a confesar a Dios. ¿Qué podemos confesar a Dios a propósito de lo que acabamos de leer? Bueno, el verso 13 de Ezequiel, verso 13 dice de esta manera: todas las mañanas ofrecerás en holocausto al Señor un cordero de 1 año sin defecto. Todos los días había que hacer ese sacrificio. Y la razón por la que había que hacer eso era porque todos los días pecamos. Todos los días pecamos, así que todos los días había que hacer ese sacrificio. Y creo que eso aplica también para nosotros. Ahora, ¿qué tenía que ver la muerte de estos animales con el pecado? Pues absolutamente nada. Digamos que todos estos sacrificios lo que querían hacer era señalar al sacrificio mayor al que hizo Jesús por todos nosotros. ¿Qué tenía que ver la muerte de Jesús con sus pecados? Absolutamente nada. Es decir, Jesús pagó con su vida y con su muerte por nuestros pecados. Así como aquellos animales en ese momento, al ser sacrificados, expiaban el pecado de las personas que lo hacían, el sacrificio de Jesús, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, pagó por nuestros pecados. Y creo que, entre otras cosas, podemos decir que, a propósito de la confesión, que el pecado tiene un precio. Y cada vez que pecamos, cada vez que fallamos, que lo hacemos todos los días, así como se menciona aquí que todos los días había que hacer un sacrificio, debemos recordar que el pecado tiene un precio, y el precio fue la vida y la muerte del propio Jesús. Así que no hay mejor escenario que, leyendo estos versículos, que pedir a propósito perdón a Dios por nuestros pecados. Porque hemos fallado, cada quien sabe, podemos orar a Dios en esa dirección. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella, Señor, recordamos que estos sacrificios que se hacían hace muchos años, hace miles de años, Señor, señalaban el sacrificio mayor de tu Hijo Jesús. Tu Hijo Jesús que dio su vida y su muerte por nuestros pecados. Recordamos, Señor, que nuestros pecados tienen un precio, el precio, y no un precio menor, sino el precio de la vida y de Jesús. Y en este momento te queremos pedir perdón por las cosas en que hemos fallado ayer, hoy, por actitudes que tenemos, por cosas que hay en nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Venimos a ti, Señor, delante de ti, pensando, contemplando el sacrificio de Jesús, y suplicamos, Señor, tu perdón. Venimos a ti, Señor, pensando en esta promesa, Dios, que encontramos también en la Biblia, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar, Señor, para perdonar nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, en las cosas que necesitamos crecer, cambiar. Ayúdanos en nuestro carácter. Ayúdanos, Señor, en las cosas en las que estamos fallando y en las cosas en las que no estamos mostrando tu carácter en nosotros.
Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesús. Gracias por su vida y por su muerte a favor de nosotros. Amén. Te invito a escuchar esta canción y ya regresamos. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí y vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Bueno, gracias por continuar ahí. Estamos ahora en el momento de adoración y creo que hay muchas razones para adorar a Dios. A propósito de esta pregunta o de este tema de qué tiene que ver todos estos sacrificios, ofrendas, ceremonias, rituales tan quizás extrañas para nosotros en nuestro mundo en el 2020, ya vimos que una de las razones o una de los puntos de encuentro con este pasaje es que recordamos la muerte de Jesús como un sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Y ahora en esta sección de adoración creo que hay muchos motivos para adorar a Dios. En este 2020, ¿qué les pareciera a ustedes seguir haciendo como todos estos rituales de sacrificios? Nos imaginamos en eso. Bueno, pues gracias a Dios ya eso no lo tenemos que hacer. Como dijimos hace un ratico, todos estos sacrificios, ceremonias, rituales, liturgia, eran una prefiguración del sacrificio mayor que iba a hacer Jesús. Ahora, Jesús ofrece una ofrenda no por sus pecados, como dijimos ahorita, sino por nuestros pecados. Ahora, el sacrificio de Jesús fue y es suficiente y es para siempre. Y yo creo que eso es un motivo de adoración. Gracias a Jesús por su sacrificio que es para siempre. Ahora, a propósito de lo que se menciona en Ezequiel, que había que sacrificar un cordero, miren lo que encontramos en Juan 1:29. A propósito de eso, Juan, cuando lo vio, una de las formas en que él señaló lo que iba a hacer Jesús, la obra de Jesús en la cruz, fue lo que dice en Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es nada menor. Jesús iba a reemplazar a todos los animales que semana a semana y día tras día eran sacrificados para expiar, para pedir el perdón de Dios. Ahora Jesús iba a dar su muerte como un cordero sin mancha, y no solamente por el perdón de los pecados de unos cuantos, sino por el pecado de todo el mundo, como se menciona acá. Otra de las cosas que debemos recordar
a propósito del templo y de todos los accesorios que rodeaban toda esta ceremonia. Recuerdan que cuando murió Jesús, el velo se partió en dos. El velo que estaba también allí en el templo, la cortina se partió en dos. Y eso lo podemos encontrar en Mateo 27, verso 51. Y les pido que lean allí conmigo. En ese momento, cuando aquí Mateo está narrando todo el proceso de la muerte de Jesús, y cuando Jesús, el verso 50 dice, Jesús volvió a gritar con fuerte y entregó su espíritu, es decir, murió. El verso 51 dice, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Esto lo que nos quiere decir es que ese era el final de los sacrificios. Es decir, a partir de allí ya no era más necesario hacer estos sacrificios. Y por eso, entre otras cosas, es que es tan valiosa y tan grandiosa, quizás tan incomprensible la muerte de Jesús. A propósito del templo y de todas las cosas que leímos o que leemos en Ezequiel en estos últimos capítulos, recordar eso y recordar que justo después de la muerte de Jesús el velo se partió en dos, como diciendo, ya no es necesario esto nunca más, porque la muerte de Jesús es suficiente. Miren lo que dice Ezequiel 46, ahí donde estamos, Ezequiel 46, verso 17. Pero si le regala parte de su herencia a alguno de sus siervos, esta solo le pertenecerá al siervo hasta el año de jubileo, después de lo cual el siervo se la devolverá al príncipe. Bueno, esta era una tradición dentro del pueblo de Israel, lo que se está mencionando en el verso 17, para que vean todas las implicaciones que tuvo la muerte de Jesús con respecto a lo que leemos acá. El año de jubileo era cada 49 años, según la tradición de Israel, por ley también de que Dios les había mandado. Todas las deudas eran canceladas, absolutamente todas las deudas que tenían entre las personas. Era como resetear la vida en el sentido económico y en el sentido de las relaciones. Todo volvía a comenzar de cero, todo era perdonado. Ahora, con la muerte de Jesús, todo es perdonado. Este tema de la fiesta del jubileo también señalaba a la muerte de Jesús, también señalaba a aquel momento en que todo iba a ser perdonado. Y bueno, aquí hay un motivo más para agradecer a Dios por la muerte de Jesús. Así que oremos, les invito a orar agradeciendo a Dios por ese sacrificio tan sublime por todo el mundo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos ayuda a pensar y a recordar en el grandioso sacrificio que hizo Jesús al morir por todos nosotros. Gracias porque ya no necesitamos hacer todos estos sacrificios diariamente para expiar nuestros pecados. Gracias porque el sacrificio de Jesús fue y es suficiente y es eterno y es para todas las personas. Gracias, Señor, porque cuando leemos esto recordamos que todo es perdonado, que no hay un pecado, Señor, que se escapa, Señor, de tu bondad. Te damos gracias por eso y por eso te adoramos. Adoramos a Jesús y lo reconocemos como Rey, como la persona que venció el pecado, Señor, a través de la muerte. Te adoramos, Señor, por tu bondad. Te adoramos, Señor, por tu fidelidad cada día con nosotros.
Te adoramos, Señor, por tu amor infinito, por la paciencia que tienes con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces a favor de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor. Y hoy con esta palabra recordamos el sacrificio de Jesús. Amén. Bueno, ya regresamos y bueno, podemos seguir pensando en este tema de cómo se conectan todas estas cosas, el propósito de estos sacrificios con nuestra vida hoy día. Ya regresamos. Tú que justo me haces, que llevas mis cargas y permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Bueno, estamos navegando en esta pregunta de cómo se conectan todos estos sacrificios de hace más de miles de años en nuestra cotidianidad, en nuestra fe, en nuestra manera de vivir el Evangelio. Al principio de este devocional en casa dijimos que todos estos sacrificios, digamos, y todas las normas que se dan ahí básicamente señalan o buscaban pedir el perdón de Dios y buscaban que las personas fueran personas con gratitud hacia Dios. Yo creo que en esta sección de súplica podríamos suplicar a Dios porque podamos experimentar su perdón a propósito. Ya vimos que todas estas cosas que se señalan acá realmente eran una cosa que Dios diseñó de manera pedagógica para señalar al gran sacrificio, al gran Cordero de Dios, el gran momento de jubileo donde todo iba a ser perdonado. Así que Dios es un hecho real. Jesús murió por todos nosotros para que experimentemos su perdón. Y creo que una cosa que podríamos suplicar en este momento es que no sé si en tu vida en este momento, no sé cuáles son las circunstancias, pero muchas veces por situaciones vemos o no podemos experimentar el gozo de ser perdonados. Muchas veces quizás tendrá que ver por actitudes o por pecados habituales en nuestra vida y por alguna razón no experimentamos el perdón de Dios. Bueno, aquí vale la pena por lo que leímos recordar, el sacrificio de Jesús es suficiente. Y no hay un pecado que tú hayas o estés cometiendo que no pueda ser perdonado por Dios. Ahora la Biblia nos dice que confesemos nuestros pecados y que nos apartemos de Él. Pero si en este momento tú te sientes señalado, te sientes con culpa, sientes que Dios está lejos de ti, vale la pena recordar esta palabra, de que el Cordero sin mancha, Jesús, entregó su vida y su muerte, lo dio todo para que seamos perdonados. Así que pidamos a Dios que podamos experimentar su perdón. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, tú nos conoces más que nadie. Tú sabes, Señor, qué hay en nuestra vida, cómo nos sentimos, qué situaciones están pasando. Yo quiero pedir especialmente, Señor, por todas las personas que
en este momento quizás podamos sentir que no somos perdonados por lo que hacemos, por los pecados, Señor, que hay en nuestra vida, y porque quizás también el enemigo ha puesto cosas, Señor, en nuestra mente, Señor, que nos dicen que Dios no te puede perdonar, o si eso ha pasado ya no tienes el amor de Dios. Pues tenemos evidencia en la Biblia, Señor, que tú nos perdonas si confesamos nuestros pecados. Te suplicamos, Señor, para que nos ayudes a experimentar tu perdón, reconociendo, Señor, que en este sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros es y fue suficiente, Señor, para perdón. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a experimentar tu perdón, Señor. Y ayúdanos también que si estamos en esta situación, en este momento, que sentimos que tú estás lejos, que más bien sabemos, Señor, también por la evidencia bíblica, que tú siempre estás allí para nosotros, con los brazos abiertos. Ayúdanos, Señor, no a huir de ti, Señor, sino más bien a correr hacia ti, cuando la culpa del pecado, Señor, nos agobia, nos persigue. Ayúdanos, Señor, te suplicamos que nos ayudes a experimentar tu perdón. Amén. Bueno, ya estamos terminando, así que te invito a escuchar esta preciosa canción y ya regresamos. Me has perdonado, me has salvado en mis problemas, me has ayudado, me has perdonado, me has salvado en mis problemas, me has ayudado, y es por eso que te alabo y te adoro en verdad, porque solo tú eres digno, Jesucristo. Quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo de verdad. Quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo de verdad. Me has perdonado. Bueno, al principio estábamos hablando de este tema de cómo se conectaban todos estos sacrificios, estas rituales, ceremonias acerca del perdón de pecados y de la relación personal de las personas con Dios. Espero que ya haya sido respondida en parte esa pregunta. Uno cuando lee estos textos se puede quedar como en los detalles, digamos, y haciendo cuentas y mirando la parte, haciendo dibujos, gráficas, la cantidad de objetos o de cosas que estaban involucradas. Eso no es tan mal, digamos, pero creo que podríamos ir un poco más allá y ver lo que eso implica para nuestras vidas en este momento. Más que tratar de entender o de ver el significado de cada cosa, de cada elemento en el templo, es tratar de entender de que todo eso reunido, todo eso apuntaba a Jesús y a su sacrificio en la cruz. Por eso podríamos decir que Jesús es el Cordero sin mancha. También Jesús es el sacerdote, el que intercede por nosotros. Jesús también es la mesa, es el pan de vida, es la fuente de agua, es el altar, es la ley. Todo el templo reunido es Jesús mismo. Entonces, digamos, Jesús es suficiente para nosotros. Bueno, acción de gracias. ¿Cómo respondemos a esta palabra? A esta palabra de Dios. Y creo que la mejor palabra para este momento es gratitud. Al principio dijimos, estos sacrificios buscaban básicamente pedir el perdón de Dios, pedir algo o experimentar gratitud. Precisamente ofrecía
una ofrenda, no solamente para pedir perdón, sino para mostrar algo de gratitud hacia Dios. Y yo creo que, bueno, podríamos pensar cómo podríamos ser más agradecidos con Dios precisamente por este sacrificio. Este tema de que somos pecadores, somos culpables, que merecemos el castigo, el infierno, pero a la vez este hecho, esta verdad contundente de saber de que somos perdonados. Creo que eso nos debe hacer y ser personas más agradecidas en todo sentido con lo que Dios hace a través de su palabra y a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Piensa en tu vida cómo puedes tener una actitud más de gratitud hacia Dios. Y obviamente uno tiene la tentación de pensar en cosas solamente espirituales, y está bien, pero la gratitud también se puede materializar. La gratitud se puede materializar en bondad hacia otras personas, en misericordia hacia otras personas. La gratitud que tenemos hacia Dios se puede materializar también en el buen trato, en la justicia a las personas que están cerca de nosotros. Hay muchas formas de materializar la gratitud. Así que una forma de responder a esta palabra es que podamos pensar en cosas prácticas y en vivir una vida más agradecida delante de Dios y delante de las personas con las que convivimos. Señor, te damos gracias por esta palabra tan preciosa, Dios, que nos hace recordar en dos cosas muy claves en nuestra vida. Uno, el perdón, y otra, la gratitud. Ayúdanos, Señor, a ser personas que experimentan la gratitud en la vida diaria y que la practican. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos, Señor, con lo poco o con lo mucho que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a que esa gratitud las otras personas la puedan ver, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos en medio de las dificultades, en medio de la escasez también. Ayúdanos, Señor, a ver la dimensión del sacrificio de Jesús y a poder ser agradecidos con eso. A decir que no lo merecemos, pero que gracias a tu vasto amor, Señor, es un hecho en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser personas agradecidas con las personas que están cerca de nosotros, en nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a crecer en gratitud, Señor, para las personas que quizás por el otro lado, Señor, son personas desagradecidas, siempre esperando más de las otras personas, siempre inconformes o siempre egoístas o quejándose de muchas situaciones. Ayúdanos a ver hacia el otro lado. Gracias, Señor, por tu generosidad en la cruz. Gracias, Señor, porque nos toca hoy a nosotros. Y ayúdanos a ser generosos también, Señor, con gratitud. Amén. Bueno, te invito a escuchar esta última canción y ya así nos vamos. Jesús, el nombre de aquel que nos salvó. Jesús, qué gozo y qué paz al tan solo escuchar sobre todo nombre. Bueno, muchas gracias por estar hasta el final de este devocional en casa. Te invitamos a que te suscribas al canal. Siempre, todas las semanas, hay material nuevo. No solamente estos devocionales en casa, sino que hay predicaciones, conferencias, conversatorios. Suscríbete. Y si estos devocionales son de edificación para ti, ¿por qué no compartirlos con otras personas también, para que sean animadas, edificadas, confrontadas en su fe? Una de las formas en que podemos ser
testigos de Cristo es precisamente compartiendo la palabra. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.